Esta mañana estuvo compartiendo acerca de aprender a administrar la ansiedad. Realmente, mire, yo estoy tomando un curso con él sobre cómo administrar la ansiedad, pero lo de esta mañana fue realmente impactante. Y él ahora va a continuar. Si usted después quiere ver la primera parte, puede conseguir el material que está grabado, pero ahora va a entrar una parte más fuerte todavía. Así que yo le animo a prepararse, a tomar nota y abrir su corazón. Vamos a estar conectados. Él está en Córdoba, nosotros aquí. Él se relaciona, es un tremendo hombre de Dios, tiene un corazón extraordinario como persona, es pastor de una congregación y lo que usted va a recibir no es una impartición profesional puramente. Sí tiene mucha riqueza profesional, pero lo que él va a hacer es compartir desde los ojos espirituales. O sea, la combinación de ver desde esa manera nos va a ayudar un montón a todos los que servimos a Dios y los que vivimos para Dios y para la gente de fe. Así que realmente, genuinamente me produce un gran placer poder compartir este congreso con este hombre de Dios y con este ministerio. Así que le damos una bienvenida al pastor doctor Sebastián Palermo. Sebastián, bienvenido de nuevo. Este es el grupo de la tarde, pero sé que esto va a ser impactante. Así que es tu casa. Amén. Muchas gracias, pastor, muchas gracias. Siento esta casa como nuestra casa también. Quiero darle las gracias a todos. Sí, vamos a continuar un poquito lo que estuvimos iniciando esta mañana. La verdad es que hablar de estos temas es algo transversal a todos. Yo no conozco un solo ser humano que no necesite estas palabras que vamos a estar mencionando. Quizás sea porque esta es la razón de nuestra existencia. Y casi todo lo que nosotros tenemos en las Escrituras tiene que ver con lo que voy a leer ahora. Saben, cuando Dios creó al hombre, lo creó con una intención de familia. Pocas veces nosotros pensamos en qué hay en el corazón de Dios para con nosotros. Nos hacemos la idea que Dios reclama muchos mandamientos y que Dios reclama muchas pautas, normas, leyes. Hay una muy mala prensa de quién es Dios y de por qué hace lo que hace. Y muchas veces esa mala prensa la hacemos nosotros, los mismos cristianos. Todo lo que Dios pide, lo pide con una razón, como un padre que le dice no a su hijo. No lo dice por capricho, lo dice porque realmente hay una razón, hay un motivo. Muchas veces el niño no lo entiende. Cuando Dios nos pide ciertas conductas, ciertos parámetros de vida, Él lo está diciendo por algo, no lo está diciendo simplemente porque es su gusto. El no matarás, no hurtarás, no robarás, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, honrarás a tu padre y a tu madre. No son mandamientos hechos al azar. Tienen que ver con Cristo mismo. Hoy voy a tratar de poner en énfasis el recurso más poderoso contra la ansiedad patológica que el Señor ha dejado en nuestro favor. Saben, las ciencias, las neurociencias, las ciencias cognitivas, las psicologías modernas, hacen mucho hincapié en fortalecer al hombre, en su capacidad de autonomía y en su capacidad de autosolvencia, de autopsiquismo, es decir, la capacidad de poder ser solvente en sí mismo en cuanto a su capacidad psíquica. Y lamentablemente muchas veces las iglesias, las congregaciones, no iglesias, las congregaciones han tomado estas ideas un poco desviadas, tratar de que el hombre esté bien sin antes haber pasado por la cruz. La realidad es que el primer motivo por el cual Dios nos deja en un ámbito de muerte, y quiero que entienda, la tierra es un ámbito de muerte y gobierna en este momento un imperio que, si bien le fue quitado el imperio de la muerte, todavía todas las cosas no fueron puestas debajo de los pies de Cristo. Están siendo puestas, pero dice Pablo, aún no vemos que todas las cosas hayan sido puestas. Esto lo dice el apóstol Pablo. Entonces usted se va a seguir encontrando que a medida que salimos a las calles vamos a seguir viendo peleas, robos, hurtos, agresiones, homicidios, guerras mundiales. ¿Por qué? ¿Por qué estamos viviendo esto? ¿Por qué vivimos el dolor? ¿Por qué nos toca
pasar por momentos angustiosos? ¿Por qué nos cuesta tanto que un hermano se vaya de la iglesia? ¿Por qué cuando somos pastores nos duele que alguien se nos separe? ¿Por qué cuando somos obreros nos cuesta que no nos consideren para pasar al frente? ¿Por qué pasamos por los momentos de dificultad? La realidad tiene que ver con que Dios está formando en nosotros un carácter acorde a su gobierno. Las añadiduras de Dios tienen que ver con la parte linda, pero aún más lindo es cuando Dios nos da un carácter, un peso de madurez, que nos permite ser solventes al momento de pasar pruebas y dificultades. Cuando a un niño vos le das todos los caprichos, ese niño crece sin la capacidad de frustrarse. Cuando de repente el padre le da absolutamente todo lo que el niño quiere, ese niño de adulto no va a tener todo lo que quiere porque su padre probablemente no esté. Entonces la chica que le gustaba le va a decir que no y él se va a frustrar. Y esa frustración lo va a llevar a ideas de muerte, porque nunca aprendió a elaborar la frustración y el dolor. O cuando un jefe lo eche, o cuando le vaya mal en una materia, o cuando la iglesia se divida por causa de alguna persona que simplemente metió cizaña en la rueda, digamos. Entonces esas personas, al no saber elaborar la frustración, ante las primeras crisis se van a agotar psíquicamente. Los seres humanos tenemos un mecanismo defensivo para intentar evitar ese agotamiento psíquico, y es enfocarnos psíquicamente, aumentar la tensión para resolver el problema. Eso termina manifestándose como ansiedad. La palabra ansiedad significa ansiety, angustia, lo explicaba esta mañana, que habla del pensamiento estrechado, de esa capacidad de no poder pensar en otras cosas más que en ese pequeño problema que tenemos. Murmuraron de mí, y de repente no se te puede sacar de la cabeza la idea de que eso simplemente puede llegar a pasar si estás al frente de una congregación. Cuando las personas no tienen tolerancia a la frustración, cuando se les dificulta enfrentar adversidades, van a tener mucha dificultad para avanzar y van a quedar clavados, atados, frenados. La ansiedad termina produciendo en nosotros una perturbación psíquica y una incapacidad, tanto cognitiva como fisiológica, alterando nuestro organismo biológico, produciendo enfermedades mucho antes de las que debieran estar. Así las personas terminan enfermando de hipertensión arterial, alteraciones gástricas, problemas en la inmunidad, cánceres. Ni hablar de los problemas psicológicos que puede llegar a generar una ansiedad. Para que ustedes me entiendan, la ansiedad es similar a lo siguiente. Imaginémonos de repente una canilla que abrimos y esa canilla tiene conectada una manguera, pero en el extremo de la manguera la cerramos y abrimos el grifo y aumenta la presión. ¿Saben lo que va a ocurrir? La manguera se va a romper. ¿Dónde se va a romper la manguera? Esa es la pregunta. ¿Dónde se va a romper esa manguera? La respuesta inteligente a esta pregunta es: en el punto más débil, la manguera se va a abrir, se va a fraccionar. Bueno, nuestra vida es muy similar. Somos personas que estamos bajo una tensión psíquica, una tensión almática. Y vamos a rompernos en el ámbito más débil según nuestra iniquidad, según nuestra tendencia a debilitarnos. Algunos lo harán en el cuerpo, otros lo harán en la mente, otros lo harán en el ánimo. Dependiendo la infraestructura de la iniquidad que opera en tu vida. Algunos tienen antecedentes de arteriopatías, otros de problemas gástricos, otros tienen problemas de cánceres. Bien, la ansiedad va a golpear en el punto más débil de tu ADN. Qué duro que es pensar que de alguna manera la muerte sigue intimidando a los hijos de Dios. Cuando Cristo atravesó la misma muerte para darnos a nosotros el poder de la libertad de la muerte. Todo en nuestra vida se trata de una guerra contra este espíritu. La idea de morir. Y no estoy hablando de la muerte física, no estoy hablando de la muerte del aniquilamiento. Miren, una experiencia reciente, muy reciente, y que ya empieza a cobrar fuerza en mi corazón para avanzar. Esta semana nomás murió mi padre, el día martes. La tensión psíquica que yo levanté la semana anterior, el día domingo, el lunes, para intentar evitar que él no muriera. Duro para un médico saber todo lo que estaba pasando y ver que se te iba de las manos y no lo podías detener. Pero yo hablé mucho de este tema. Me preparé mucho tiempo para hablar de este tema y aun cuando estaba llegando, aún así yo no quería enfrentarlo.
Porque nosotros no estamos codificados para enfrentar la separación. La palabra muerte significa separación. Se separa el alma del cuerpo, se separa el cuerpo del espíritu en la segunda muerte. Y nosotros no estamos preparados para esto. O mejor dicho, Dios no nos creó para morir, Dios nos creó para vivir eternamente. Por eso la muerte produce tanta intimidación y desconfigura tanto el alma del hombre. Y yo le voy a llamar muerte no solamente al aniquilamiento de alguien, sino le voy a llamar muerte a la pérdida de un trabajo, a la pérdida de un empleo, a la pérdida de una amistad, de una familia, de hijos, de expectativas, de sueños, de proyectos. Cuando algo se muere, cuando algo se apaga, cuando algo se acaba. Todos hacemos lo imposible para que la muerte no llegue a nuestros proyectos, a nuestros deseos, a nuestras semillas. ¿Saben? Lamentablemente siempre va a estar este fantasma dando vuelta alrededor nuestro. Primero quiero explicarles, según el libro de Hebreos, capítulo 2, verso 14, cómo el apóstol, o mejor dicho, el autor de los Hebreos, le explica a ellos de qué forma el temor a la muerte produce que la gente esté sujeta a esclavitud. Dice el versículo 12, me voy al versículo 14, Hebreos 2, 14. Así que por cuanto los hijos fueron consubstanciales, es decir, fueron en la misma sustancia que Cristo, con sangre y carne, de igual manera Él también les participó de estas, de la carne y de la sangre, para destruir por medio de la muerte, su muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y escuchen cuál es el propósito por el cual Jesús tiene que morir. Esta es la razón por la que Cristo muere. Hay un punto que nosotros tenemos que entender. Cristo no muere en la cruz para que nosotros vayamos al cielo. Cristo muere en la cruz para que nosotros también podamos enfrentar la muerte. O sea, Él no viene a librarte de la cruz. Él viene a invitarte a la cruz. Yo no sé si estoy cambiando tu teología, pero esto lo dice la Biblia. Solamente leyendo el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, donde te dice que con Cristo estoy juntamente yo crucificado y ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. El gran problema es que nosotros queremos evitar la cruz. Como Cristo murió, yo no tengo que morir. Eso es una terrible falacia, mentira, y hace que la gente le siga teniendo miedo a la muerte. El tema es que Jesús está, o sea, el apóstol acá, el autor de los Hebreos, entiendo que el Espíritu lo inspiró, así que hablo de parte de Cristo, le está diciendo algo muy simple. Él vino a librar a los que por temor a la muerte vivían en esclavitud. Repito, Él vino a librar a los que por el temor de la muerte vivían en esclavitud. ¿Y qué pasó? Pasó que Jesús vino a morir. Pasó que Jesús resucitó. Y pasó que Jesús le demostró a todos sus seguidores que la muerte no debe ser temida. Ese fue el diseño de la victoria de Cristo. Claro, nosotros nos pasamos toda la vida intentando vivir como vive el mundo. ¿Cómo vive el mundo? El mundo busca la magia, el mundo busca evitar la muerte, el mundo busca, Señor, salvame, Señor, librame, Señor, quitame, Señor, arrancame lo malo. ¿Saben? El Señor nos libra de lo injusto, pero no nos libra de la dificultad. Pregúntenle a Josué. Yo me imagino la situación de Josué, ¿no? O sea, claro, a Moisés lo libraste de Egipto, pero a mí me manda a pelear las batallas. Yo hubiera sido Josué, le hubiera dicho a Dios, pero si tiraste 10 plagas para librar a todo el pueblo de Egipto, los liquidaste a los egipcios en medio del desierto, ¿cómo no me vas a sacar a mí de los gigantes estos que nos están intimidando? Y el Señor dice lo que dijeron al principio de hace un ratito. Josué 1:8, bueno, después viene el 9. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas, no desmayes. Yo soy Jehová tu Dios, que estoy contigo donde quiera que tú vayas. Ahora fíjense esto. Salmo 78. Y acá empiezo con el tema. Te pido que me marques el tiempo, ¿sí? Escucha, pueblo mío, mi ley. Está escribiendo el salmista. Escucha, pueblo mío, mi ley. Y acá le hablo a la iglesia. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a la palabra de mi boca. Ay, qué lindo eso. Ya vamos a entrar ahí. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos.
las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Está hablando acá de que cuenten las grandezas de Dios. Ustedes tienen una práctica muy bonita que yo intenté empezar a aplicar en nuestra congregación y es contar los milagros. O sea, veo que por ahí pasan unos y cuentan lo que ocurrió y pasan otros y cuentan lo que ocurrió. Esto dice, cuenten lo que pasó. Y sigue diciendo, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Escuchen, para que lo sepan de la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Sigue hablando, hoy cuenten las maravillas de Dios. Escuchen por qué. A fin de que pongan en Dios su confianza. Y no se olviden de las obras de Dios. Y que guarden sus mandamientos. A fin de que pongan en Dios su confianza. Querida gente, el recurso más poderoso para vencer la ansiedad es la confianza en Dios. Y usted me dirá, yo tengo confianza en Dios. Mis amados, uno de los grandes problemas que he visto en la iglesia son las tinieblas que impiden ver nuestras verdades reales. Hace tiempo vengo trabajando con pastores. Cuando digo trabajando no es porque yo esté en autoridad de nadie, simplemente trato de presentar ante ellos un recurso que les puede llegar a ser de ayuda en el ministerio. Y una de las cosas que he observado es que cuando empiezo a preguntar conflictos, problemas, estadísticas, ¿está todo bien? Nadie tiene problema. Nadie tiene problema con su esposa, con sus hijos. Muy poquitos apenas. Y eso que son encuestas muchas veces anónimas. Entonces yo termino preguntándome, ¿qué hace que una persona, aún en la intimidad, no pueda ver que su evangelio no es eficaz para poder sostener su vida? ¿Qué hace que una persona, cerrada la puerta, no pueda ver que no tiene el suficiente tiempo de sinceridad con Dios como para quebrantarse y pedirle a Dios que le saque de esa miseria y esa amargura que está llevando? Entonces el Señor me decía, el mayor problema en el cual se encuentran la mayoría de mis hijos no es en sus pecados, sino en las tinieblas que cubren sus pecados. Ellos no los pueden ver. Por eso David decía una frase como, Señor, líbrame de los pecados, aún de los que me son ocultos. Una de las grandes prácticas que tenemos en nuestra casa es la autoconfrontación, un ejercicio por medio del cual en los discipulados cada uno habla de qué cosas tiene que cambiar cada uno. Cuesta muchísimo. Amados, cuando nosotros decimos que tenemos confianza en Dios, debiéramos mínimamente confrontar procesos de muerte sin ningún tipo de conflicto. Pero esta no es la realidad. 40% de la población eclesial sufre de ansiedad, 30% consume pornografía, 30% del equipo de ministerios tiene problemas de infidelidades en sus familias, 25% de los hijos de pastores y obreros no quieren saber nada con las iglesias. ¿Dónde está nuestra confianza? El 50% de muchas de las personas tratan de tener un trabajo paralelo porque no creen ser capaces de poder ser sostenidos por Dios. Escucho frases ridículas como, Dios no me va a mandar un ángel a mi puerta para que me dé de comer. No, no te lo va a mandar a vos. Eso está claro. A vos no te lo va a mandar. Sé que esta palabra es dura, pero quiero que entiendan que la palabra que voy a decir ahora aún es más dura que la que acabo de mencionar. Porque la confianza es el principio por el cual nosotros vencemos nuestra ansiedad. Pero esto es lo más hermoso que Dios nos ha dejado. Él está diciendo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quieren que digamos algo fuerte? Dios no va a hacer nada
para rescatar tu alma. Cuando digo no va a hacer nada, no es que no quiera hacer nada. Digo que el que administra el alma sos vos. Ese es el área a conquistar. Dios arrancó a Israel de Egipto. Ese fue el espíritu. El espíritu de Egipto se le fue dado sentencia. Ese es Cristo. Muere en la cruz. Vence a Egipto, vence al infierno. Pero ahora el alma es Jericó. El alma es la tierra prometida. Son los gigantes. Esa es la tierra que el Señor te dice. Por eso es que la Escritura está lleno de cosas que operan en el alma, no en el espíritu. Amarás al Señor tu Dios, está en el alma, no en el espíritu. Honrarás a tu padre y a tu madre, está en el alma. Las cartas de Pablo están dirigidas al alma, no al espíritu. El espíritu ya fue establecido por Cristo. Con Cristo estoy sentado en lugares celestiales. Con Cristo estoy juntamente crucificado. No vivo yo, Cristo es el que vive en mí. Entonces lo que ahora tenemos que administrar es el alma. Amados, el alma es un diseño por medio del cual lo espiritual se hace presente en nosotros. Pero el alma puede ser ministrada, o sea, vertida, impartida, manipulada, operada por dos ambientes espirituales. El ambiente de las tinieblas o el ambiente de la luz. Entonces resulta que una persona que nace en las tinieblas, como todos hemos nacido en el pecado, tiene un alma ministrada desde la muerte. El Salmo 49 dice que los que confían en sus propias fuerzas son pastoreados por la muerte. Pastorear significa que los guía. ¿Qué es ser pastoreados por la muerte? El Señor Jesús decía, Mamón y Dios no pueden estar en el mismo nivel, no pueden servir a Dios y a las riquezas. La palabra mamón significa seguridad. Opera en dos niveles. Dinero y salud. En los mismos ambientes donde la reina del cielo del Antiguo Testamento operaba. Dinero y salud. Los dos grandes flagelos de intimidación de la humanidad es en el dinero y en la salud. La gente pasa el 80% del tiempo intentando resolver conflictos de dinero y salud. Entonces ustedes se van a encontrar con que el gran porcentaje de las intercesiones, oraciones de lista y todo, dinero y salud. Por trabajo para mi suegro, por trabajo para mi yerno, por que aumente mi sueldo, por poder comprarme la motito, por comprar el auto, por comprar esto, por comprar aquello. Material. Y salud. Oro por mi estómago, oro por esto, oro por eso. ¿Está mal eso? No, no está mal. No está mal. Solo que muchas veces nuestra desesperación en la búsqueda de esto nos desvía de que nosotros pongamos en Jehová nuestra confianza y ponemos nuestra confianza en recursos. Pero pastor, yo estoy orando. Sí, claro. Pero dice Pablo, ustedes oran y no reciben porque piden mal para gastar en vuestros deleites. Amados, la ansiedad está destruyendo la fe, la quiebra, la parte a la mitad. La estructura religiosa muchas veces no nos deja ver esto. ¿Qué es la estructura religiosa? Todo aquello que no es inspirado desde el Espíritu. Lo que yo hago por costumbre. Lo que yo hago porque hay que hacerlo. Cuando yo canto sin sentirlo, sin experimentarlo. Cuando yo hablo sin vivirlo. Cuando yo levanto mis manos sin siquiera saber a quién le estoy levantando mis manos. La religiosidad muchas veces impide que nosotros podamos tomar contacto con la experiencia de Cristo. Pero déjenme mencionarles el más grande de los mecanismos de libertad que Cristo estableció. Esto es un taller, esto lo podríamos estirar, profundizar y dar de formas tremendas, pero mi objetivo con ustedes hoy es dejarlos inquietos. Inquietos no para mal, inquietos para bien, para que ustedes sepan que hay puertas espirituales a donde el Señor les invita a cruzar, a pasar, a recibir. Absolutamente todos hemos sido golpeados por este espíritu de mundo, este espíritu de muerte, que genera en nosotros este estado de ansiedad crónico y que nos mata anticipadamente.
Fíjense lo que dice Jesús. Y en este pasaje me voy a centrar un ratito. Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Dice así: decía entonces Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mis palabras, sois verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. Hemos usado este pasaje en ámbitos evangelísticos y es muy correcto. Pero como todo pasaje escritural, tiene muchos niveles de profundidad y se puede utilizar para todo tipo de situación, porque la palabra de Dios es eficaz, escudriña el alma y penetra hasta las coyunturas y discierne el corazón. Entonces va mucho más profundo que simplemente entendimientos. De hecho, debe haber revelaciones en estas escrituras que ni aun los más profundos doctos han logrado entrar. Pero yo quiero ir hasta donde yo llegué, porque esto a mí me reveló muchísimas cosas. Primer punto, ¿a quién le estaba hablando Jesús? A judíos. Podríamos decir al vulgo eclesial, no al mundo, a los que estaban separados. Pero no solo a los que estaban separados, eran judíos que le habían creído. Básicamente Jesús le estaba hablando a lo que se podría decir la iglesia de hoy. Jesús le hablaba a la iglesia de hoy, a los que le habían creído. No le estaba hablando al mundo, así que esto no era un mensaje evangelístico netamente. Era evangelístico porque era un evangelio mucho más profundo, pero él no estaba hablando de la salvación porque ellos ya habían atravesado el creer. Ellos le habían creído, no estaban escuchando esto para creer. Estaban escuchando esto para otra cosa. Le dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos. Punto número 1. Voy a empezar hablando de los discípulos. Jesús habla de quiénes son los discípulos. Discípulo no es todo aquel que va a una congregación o que hace un cuadernillo, que está dentro, sino aquel que permanece en su palabra. Discípulo es el que permanece en su palabra. Entonces acá necesito discernir, dilucidar, profundizar en qué es permanecer en su palabra. Cuando Jesús habló la palabra la versión textual, cuarta edición, la presenta con P mayúscula, hablando de una palabra que no está haciendo referencia a escritura. De hecho, Jesús utilizaba las escrituras, pero él no dejó nada escrito. Él dejó palabra. Jesús dice algo muy interesante. Él ¿por qué no deja nada escrito? ¿Por qué Jesús no le dijo a los discípulos, escriban? ¿Por qué no les planteó esto? ¿Por qué no le dijo, yo voy a escribir, les voy a dejar escrito? Porque Jesús dijo, mis palabras, Juan 6:63, son espíritus y son vida. La palabra que yo les estoy hablando no es lo que sale de mi boca en este momento, no es la verbalización del hebreo que ustedes están escuchando, es un espíritu, es espíritu. Lo que sale de mi boca es espíritu. Esto va de la mano con Juan capítulo 1. En el principio era el Logos y el Logo era con Dios y el Logo era Dios. Logos, palabra, la que está dentro, esta palabra, logos, hace referencia a la sustancia propia del concepto de la palabra. Ahora, cuando hablo de palabra, y Jesús está hablando de palabra, no está hablando de la verbalización de un lenguaje. Me dicen que hay 32 países conectados, no sé cuáles son los idiomas que están traduciendo. Pero el idioma español, castellano, no es el único que tiene palabra. Usted se va a encontrar con que una palabra en el lenguaje castellano puede ser otra palabra en la verbalización del lenguaje, cualquier otro tipo de lengua. Entonces acá no estamos hablando de un discurso, estamos hablando de un concepto mucho más profundo. Jesús está diciendo, si ustedes permanecen en mi palabra, ¿de qué palabra estás hablando Jesús? Jesús dice, mis palabras son espíritu. Y él utiliza otra expresión cuando confronta a Lucero y dice, no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la palabra. De hecho, él es la palabra. ¿Cuál es la palabra que sale de la boca de Dios? Cristo. Cristo es la palabra de Dios. Por eso, con todo respeto, voy a romper por la mitad una falsa teología. Esto no es la palabra de Dios, esto es la escritura por medio de la cual muchos reciben la palabra de Dios. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque a esto lo leyó Nietzsche, a esto lo leyó muchísimos, lo leyeron filósofos tremendos,
y no recibieron la palabra. Recibieron una escritura, la juzgaron, la criticaron y fueron muertos por esto. Entonces quiero profundizar más. Él dice, si ustedes permanecen en mi palabra. Ahora me voy a ir a la palabra permanecer. Permanecer. ¿Saben? La palabra permanecer hace referencia con mantenerse. La palabra permanecer puede ser, es un verbo, y se puede conjugar con otro verbo y se puede conjugar con un ambiente. La palabra permanecer acá es muy parecida a la palabra que se utiliza en Juan capítulo 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí tiene mucho fruto. Permanecer. Ahora, quiero que entendamos algo. Muchas personas toman la palabra permanecer en mi palabra como leyendo la Biblia, permanecer en mi palabra como obedeciendo mandamientos, permanecer en mi palabra como yendo a la iglesia. Esto no es permanecer en la palabra. Esto es practicar actividades litúrgicas que muchas veces son muy útiles y muchas veces tapan nuestra verdadera necesidad de la palabra. ¿Qué es permanecer en la palabra? Permanecer vos lo podés conjugar con permanecer corriendo, conjugo verbo y verbo, permanecer saltando, permanecer caminando, permanecer leyendo, pero también lo puedo conjugar con ambientes. Permanecer en la plaza, permanecer en la habitación, permanecer en la palabra. ¿Y cómo sería esto? Bien, acá llegamos. Resulta que permanecer en la palabra tiene que ver con habitar en ella. Miren, yo estoy a unos 800 kilómetros de distancia donde están ustedes, o por lo menos el equipo presencial. Yo estoy viendo acá algunas sillas, algo bonito, y puedo decir, bueno, debe haber un ambiente tremendo, escucho una hermosa melodía, veo luces, veo a la gente levantando sus manos, hay un ambiente tremendo. Pero no es lo mismo que yo esté acá a que yo esté ahí. Ahí, mis oídos escuchan diferente, mis manos perciben diferente. Estoy sentado en un ambiente donde soy impactado con la fe del otro. En otras palabras, estoy experimentando un ambiente, no lo estoy viendo al ambiente. Lo estoy experimentando, ya no lo tengo que analizar. No lo tengo que razonar, no lo tengo que medir, no lo tengo que chequear, no tengo que evaluar, no tengo que pensar en qué tiempo ocurrió. Lo estoy experimentando. Es como que de repente, yo lo expliqué esta mañana y vuelvo al mismo punto. Los hijos de Dios, lamentablemente, bajo la trampa del conocimiento falso, caímos en la pérdida de la experiencia. Permanecer en la palabra de Dios es cuando tu espíritu, que estás sentado con Cristo en lugares celestiales, le da revelación a tu alma del lugar donde realmente estás. Yo para esto normalmente explico el funcionamiento psicoespiritual de la humanidad. Y hablo de cómo el espíritu está en directa funcionalidad con el alma, la cual está en directa funcionalidad con el cuerpo. Yo no sé si tenemos esa imagen posible para mostrarla. Yo la pasé y no sé si es posible que ustedes puedan visualizarla. Es rapidito nomás, sé que el tiempo nos apremia. La tendremos ahí, no sé la gente de multimedia si la tendrá. Espíritu está directamente en funcionalidad con el alma, en directa funcionalidad con el cuerpo. Presten atención a esto que les digo. Creer que tengo un espíritu es perder de vista la realidad. Usted tiene una Biblia, tiene una silla, tiene un vehículo, tiene un pullover, tiene una cara, pero usted no es eso. Cuando usted dice yo tengo algo, usted se está despersonalizando y está poniendo aquello que tiene como un objeto aparte. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Ustedes van a ver el sector de arriba, el espíritu. El sector de medio, el alma. El sector de abajo, el cuerpo. Mostrámelo a mí acá, si yo puedo acompañarlos. Espíritu está en lugares espirituales. Vamos a romper un mito. El espíritu está dentro mío.
No, no es que el Espíritu está dentro mío, el Espíritu es el Espíritu. El pastor dijo que esta parte era más difícil, ¿no? No se me pierda. El Espíritu es el Espíritu no está en un lugar, el Espíritu está en el Espíritu. Si el Espíritu estuviera en un lugar, el Espíritu no sería Espíritu, sería cuerpo. Porque solo el cuerpo puede estar en un lugar, porque lo corpóreo tiene moléculas y las moléculas responden a espacio y tiempo. El Espíritu no responde a espacio y tiempo. Por eso es que usted está sentado en esa silla y al mismo tiempo está sentado con Cristo en lugares celestiales. ¿Por qué no lo entiendo, pastor? Porque nuestra mente funciona en conceptos de tiempo y espacio. Nuestro espíritu, que funciona en armonía con el alma, le informa al alma cuál es la realidad, la verdad. Solo la persona que puede visualizar y puede ser ministrada por el Espíritu es la que realmente vive en libertad. Por eso se completa el versículo. Y conoceréis la verdad. ¿Quién conoce la verdad? El que está adentro del ámbito espiritual y su alma percibe esa verdad. Entonces esa persona no hay intimidación que la mueva. Porque sabe que las cosas están bien porque está en Cristo. ¿Por qué una persona que sabe que si muere se va al cielo y que todas las cosas están bien, termina de alguna manera llorando si tiene algún problema de enfermedad, diciendo, no me quiero morir, no me quiero morir, no me quiero morir? Hay una cosa que le pido a Dios siempre en relación a la muerte. Le pido dos cosas. Primero, que el diablo no me saque los días que Él me regaló. Le pido, Señor, enséñame a vivir los días de tal manera que el lucero no me quite los días que vos me regalaste, que yo no los mal administre. Y en segunda instancia le digo, Señor, te pido que cuando llegue el día de mi partida, yo enfrente a la muerte con valentía, como lo hizo Cristo. No quiero tenerle miedo, no quiero enfrentarla con miedo, no quiero decir, ay, no, no me quiero morir. Quiero decir, bueno, listo, hasta acá llegué, viví bien, todo bien, gracias a Dios. Los bendigo hijos, los bendigo esposos, bendigo a quien sea, a quien esté, porque no sé quién va a estar. Quiero hacerlo quiero demostrarle a la muerte que por cuanto Cristo la venció, yo ya no le tengo miedo. Aunque sienta miedo, no lo tengo al miedo. Entonces quiero volver a este pasaje que es central para ser libres de la ansiedad. Cuando yo tomo contacto con esa atmósfera, cuando mi alma recibe la revelación de la atmósfera espiritual donde me encuentro, ahí mis emociones se alinean a la verdad, se alinean a una creencia profunda, a la fe. Ahí se establece la fe. ¿Qué es la fe? Es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Yo no lo veo, pero estoy convencido. Mi alma no lo ve, pero estoy convencido. ¿Cómo puedo estar convencido? Porque mi espíritu está en ese lugar. Y yo no le puedo dar lógica. No le puedo dar lógica. Pero sé que las cosas van a estar bien. Simplemente porque mi espíritu está en Cristo. Mi espíritu le da información a mi alma. Le da información a mi alma del Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me falta, en lugares de delicados pastos Él me hace descansar. Cuando David escribía esto, él estaba en el espíritu. Él estaba percibiendo lo que operaba en el espíritu y cómo su alma era ministrada por una verdad que operaba en un lugar donde él no estaba físicamente, pero que sí estaba, porque su espíritu, él mismo, estaba en ese lugar. Esa es la razón por la cual Cristo dice, ustedes si permanecen en mi palabra van a conocer la verdad. Es como que yo les diga, si ustedes se quedan ahí donde están, ustedes van a conocer lo que es una experiencia de ministración en esta casa. Solo si se quedan. Ahora, si uno entra y sale, si uno mira de afuera, si uno no permanece, la realidad es que eso se va apagando. La única manera en la que nosotros podemos tener esa libertad es cuando nosotros experimentamos, cuando nuestra alma se conecta a los ambientes espirituales al que Cristo nos estableció. Miren, ya no hay más nada que hacer en cuanto a la liberación de tu espíritu. Cristo hizo la obra completa, pero tenemos todo
para conquistar nuestra alma. Esta es la gran guerra. Usted no puede hacer nada para que su espíritu esté con Cristo Jesús, porque ya cuando decidió recibir el espíritu de vida, el Señor lo jaló de la muerte y lo estableció en lugares celestiales y lo sentó con Él, en Él, para Él. Pero ahora su alma necesita desconfigurarse de la información del espíritu de muerte que le estaba ministrando y conectarse a la vivificación del espíritu vivificante que es Cristo Jesús. Recuerden, Adán era un alma viviente, un alma que vivía, un alma viviente, pero Cristo es el espíritu vivificante. Él vivifica el alma. Nos conectamos a ese espíritu de Cristo, a esa realidad, y empieza a ocurrir algo. Empieza a ocurrir algo que no podés controlar, que no podés chequear, que no podés gobernar. Y es la convicción. La fe se desarrolla a medida que caminas con Él. Amados, todos nosotros tenemos la libertad de entrar a esos lugares. Pero no entramos por conocimiento. No entramos por grandes estudios, no entramos por grandes momentos en cantando, tocando la guitarra, leyendo la Biblia. ¿Saben cómo entramos? Con humildad. Entramos con quebrantamiento. Entramos diciéndole, Señor, solo quiero disfrutarte. ¿Saben? Hay muchas cosas que yo vivo que no puedo explicarlas. Pero en este último tiempo he aprendido a disfrutar de la puesta del sol. Disfruto mucho de la salida del sol y de la puesta del sol. Del caminar descalzo en un césped. Del ver los pájaros cantar. Y ustedes me dirán, doctor, eso parece nueva era. Parezca lo que parezca. La mayoría de los hijos de Dios se han perdido de las cosas hermosas que Él nos regaló por el solo hecho de confundir. Amados hermanos, el Señor no nos llamó para que nosotros vivamos en angustia de operaciones y de actividades. El reino de los cielos es justicia, es paz, pero es gozo. No es justo para Dios que nosotros estemos ansiosos. Yo me lo imagino a Dios diciendo, ¿y a este qué le pasa? No, así como charlando con el Espíritu Santo. Y el Espíritu diciéndolo, Señor, ¿sabes qué? Está necesitando, se siente inseguro, no tiene una casa propia. ¿Una casa propia qué quiere? Pero ¿y cuál es el problema? Ya la va a tener, que trabaje un poco más, que ahorre. ¿Por qué la angustia? Y bueno, él piensa que no la va a tener nunca. Pero si de cualquier forma la va a dejar ahí, ¿cuál es la ansiedad? ¿No tiene una casa que le da? ¿O no está durmiendo bajo techo? No, bueno, es que, Señor, bueno. Imagínense en esos diálogos, ¿pero acaso no tienen a Cristo como Sucot, como tabernáculo, como casa? ¿Por qué dicen que están solos? ¿Por qué esa chica está diciendo que siente soledad y que nunca va a tener un compañero? ¿Acaso no soy su compañero? Sí, pero bueno, vos entendés lo que quiere decir. No entiendo lo que quiere decir. ¿Cómo es? Para algunas cosas sí, para algunas cosas no, soy yo. ¿Cómo funciona esto en el corazón de los hombres? Yo no sé ustedes, pero yo me vi muy confrontado con todas estas verdades. Yo me vi tremendamente confrontado con la realidad de que yo muchas veces no viví la verdad y no conocía la palabra. Y no permanecía en esa palabra. Entraba y salía. El Señor es mi pastor, nada me faltará, pero por las dudas voy a hacerme 3, 4 cursos más, tengo que viajar, tengo que vender, metámosle para adelante, no llegamos, hay que pagar mucho. El Señor está diciendo, yo soy el que provee. Yo soy Rafa. ¿Por qué lo consultás a Mamón? ¿Por qué vas a este Dios, a esta entidad? No, yo no adoro a Mamón. No adorás a Mamón, pero estás pendiente de cuáles son los intereses del banco. No adorás a Mamón, pero estás pendiente de cuál es el seguro de vida. No adorás a Mamón, pero estás haciéndote 400 chequeos mensuales por las dudas que tengas alguna enfermedad. No adorás a Mamón y no confías que yo te estoy diciendo que te voy a sanar, pero estás confiando más en un diagnóstico médico. Yo entiendo que no adorás a Mamón, pero ¿vos sabés quién es Mamón y quién está detrás de eso? Estoy haciendo cuenta que habla Dios, no estoy hablando yo. Sebastián, ¿te das cuenta de eso? Entonces Jesús dice, ustedes no pueden servir a Dios y a Mamón. Ustedes no pueden estar pendientes del reino de los cielos y estar pendientes de la seguridad de sus vidas. O confían o no confían.
O entregan o no entregan. Cuando nosotros conocemos la verdad, y con esto voy cerrando, cuando nosotros conocemos la verdad de Cristo, se manifiesta en nuestra alma una paz y una quietud, una tranquilidad y un gozo, como nadie más la puede entregar. Les voy a decir una última cosa, muy bonito lo que les voy a comentar que pocos conocen. La palabra confianza en las Escrituras, déjenme mostrarles lo que significaba. A ver, si lo encuentro, lo tenía por acá. Acá está. La palabra hebrea de confianza también se escribe como xel. Fíjense lo que significa gordura, en el sentido de la gordura de la grasa, no la gordura. Algunos tienen mucha confianza. Gordura, lomo, lugar de lonja de grasa, víscera. Escuchen esto que pocos conocen. Antiguamente los sacerdotes, cuando presentaban ofrendas de paz al Señor, presentaban el animal y debían poner en el fuego la grasa perirrenal con los riñones, la grasa que recubría el hígado y la que recubría los intestinos, que es todo el mesenterio. Eso era presentado en el fuego. Es muy probable que esta sea la razón por la cual David emitió expresiones como: Señor, examina mis riñones, diciéndole: examina dónde tengo puesta mi confianza. Mírame, Señor. Esta es mi confianza. No tengo hombre en la tierra en quien confiar. Mi confianza no está puesta en el sistema, no está puesta en el subsidio, no está puesta en que el presidente me dé la vacuna o no la vacuna, no está puesta en que las personas me den una ayuda o no una ayuda. Mi confianza está puesta en ti, Señor. Y confiar significa que voy a descansar, confiar significa que no voy a hacer absolutamente nada por esforzarme. Mi confianza significa de que yo creo en lo que tú has designado para mi vida. Tomo lo que has designado para mi vida y pienso vivirlo como lo designaste, porque voy a vencer la muerte y probablemente tenga que enfrentarla con mi propio cuerpo, pero no voy a doblegarme a la intimidación de la desprovisión, a la intimidación de la enfermedad, a la intimidación del abandono, a la intimidación del despropósito. No voy a doblegarme porque no es cierto, porque yo conozco tu verdad. Yo permanezco en tu palabra y he conocido la verdad, y esa verdad me expresó, me reveló y me dio testimonio de mi libertad en Cristo Jesús. Por lo cual, establecemos nuestras vidas delante del Señor en esta hora, para que nuestra confianza sea puesta en Él, a fin de que pongamos en Jehová nuestra confianza. Gente, la ansiedad no debe ser parte de tu vida. Sentir ansiedad no es lo mismo que tener ansiedad. Sentirla es parte de la emoción. Tenerla es cuando convivís con ella y te doblegás a sus acciones. Lo mismo que el miedo. Sentir miedo es natural y hasta fisiológico. Tener miedo es ser pastoreado por la muerte. Que en este tiempo de ministración, donde seguramente van a tener, el Espíritu Santo te revele tus tinieblas. Aquello que impide que no puedas ver en dónde tenés puesta tu confianza. Porque en estos principios el asunto no es muy difícil. Si estoy con ansiedad, no estoy confiando en el Señor. No hay mucha vuelta. Si estoy con ansiedad, no estoy confiando en el Señor. ¿Esto es pecado? Sí. Y es un pecado que te atenta contra vos, no contra el Señor. Pero no es justo para Él que nosotros no confiemos en Él. ¿Cómo aumento mi confianza en el Señor, pastor? Pasando tiempo de quietud, de comer de Cristo, de reposo en Él, de dejar que Él haga, de hacernos conscientes de su presencia en nosotros. Tema hermoso que vamos a seguir hablando, probablemente con pastores y obreros el día lunes. Los bendigo, amados hermanos. Muchas gracias por esta oportunidad. Solo quería decirles que no solamente vale la pena confiar en el Señor, sino que esto es justo y es agradable delante de los ojos de Dios. El Señor les bendiga grandemente a todos ustedes. Aleluya. Te quisiera pedir un favor especial, Sebastián. ¿Experimentaste
Esto no es teoría, experimentaste en tu propia vida el ser llevado a un lugar de confianza y a ser liberado de la ansiedad. ¿Podrías orar por cada uno? Sí. ¿Quieren ponerse de pie un momento para ser ministrados? Aleluya. ¿Saben? Yo tengo una necesidad tremenda de que la gente conozca a Dios como Él es. Pero no porque por mí, sino porque no es justo para Dios que nosotros no le conozcamos. Nos han presentado tantas mentiras acerca de Él. Yo mismo he creído muchas mentiras y yo mismo he predicado tan mal tantas veces. Y lamento mucho que así sea, porque aumentó nuestra angustia. Yo solo te pido esto, donde sea que estés, desde el país que estés, pedirle al Señor que aumente tu experiencia de Él, no tu conocimiento teológico de Él. No te desesperes por la información o tener un buen mensaje. Eso termina redituando en basura. Fíjense qué interesante, las cosas que Pablo tenía como pérdidas son las que muchas veces nosotros ponemos en nuestros títulos. Usamos como currículum las cosas que Pablo estimaba como basura. Yo te pido ahí donde estás que le digas: Señor, si esto es cierto, necesito conocer la verdad. Allí donde estoy, en el Espíritu de Cristo, sentado contigo en lugares celestiales, ahora abro mi alma a experimentarte, a comer de ti, a digerir de ti, a digerir de tu Espíritu. A tomar la experiencia que las palabras no puedan muchas veces expresar. A ser lleno de esa paz interna que solo tú puedes dar. No conozco el camino hasta ese lugar, Señor. No conozco las fórmulas, no tengo principios, no nos han dejado ni pasos ni tips. Y no nos dijeron paso 1, paso 2, solo el saber que teníamos que comer de ti. Por eso, Señor, si oyes mi oración, si oyes mi corazón, examíname, oh Dios. Ve si hay en mí camino de perversidad, torcido, corrido, y límpiame. Y vuélveme a ti. Y llévame a ti en alma, no solo en espíritu ahora. Llévame a ti en alma, Señor, que mi alma te coma, mi alma te disfrute, mi alma te experimente. Porque solo queremos a Cristo. Padre, en esta hora, soplo espíritu de revelación en el conocimiento de Cristo Jesús. Que lo que tú me has dado en esta hora se vuelque como agua viva en el corazón de cada persona, porque proviene de ti y no de palabra humana, Señor. Llena en esta hora, conforme a tu promesa, nuestros corazones del Espíritu Santo, quien nos revela toda verdad, quien nos revela toda verdad en el nombre de Jesús, quien nos lleva a todo conocimiento pleno y a toda convicción de pecado, de justicia y de juicio. Quiero ser lleno de esa impronta de tu Espíritu, moviéndome a lugares espirituales. En el nombre de Jesús, en esta hora, sean ministrados, sean vertidos sobre ustedes aceite fresco, unción, para poder encender las llamas de sabiduría, de revelación, de conocimiento, de inteligencia, de temor de Dios, de poder, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Sí, Señor. Amén. Damos un aplauso al Señor. Te bendecimos, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya.